Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerles nuevamente participando en este segundo café virtual que nos ofrece el BID para poder seguir conversando sobre estos temas que están vinculados con eficiencia energética. Quisiera en este momento pues agradecerles a todos por su puntualidad principalmente y sobre todo por ser parte de este proceso que obviamente nos permitirá poder seguir avanzando en la discusión y en la construcción de las bases que necesitamos para este nuevo plan de trabajo de lo que relaciona a eficiencia energética. Como ustedes saben, este es un ejercicio de un ciclo de cafés virtuales que estaremos desarrollando en donde esperamos poder ir abordando diferentes temas. Durante el primer ejercicio que tuvimos la presente semana, el pasado día lunes, tuvimos la oportunidad de poder conocer sobre los marcos de acción que obviamente nos dieron un espacio para poder discutir y conocer sobre los momentos que deben de considerarse para poder ir haciendo esta construcción de todos estos elementos que obviamente abonan a la delimitación y a las líneas estratégicas que debemos de considerar en lo que es eficiencia energética. Para poder desarrollar este segundo café virtual, hemos tenido, digamos, a bien el poder invitarles y compartirles también algunos elementos que nos fueron facilitados por parte del BID, que obviamente serán elementos que podrán ser utilizados durante el desarrollo de este segundo café virtual sobre sectores y medidas de eficiencia energética. Así es que, sin más, quisiera solamente agradecerles, reiterar nuestro compromiso de seguir avanzando con estas temáticas y para poder desarrollar este segundo café, quisiera ceder el micrófono a la doctora Lidia From para poder hacer el saludo de este evento. Adelante, por favor, doctor. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Quisiera saludar a la presidencia permanente, a México, Karen, Aspuru y Sergio y también Sara Ramos, que nos acompaña esta mañana. Creo que es importante destacar cómo México también le ha dado prioridad a estos temas de eficiencia energética a través del apoyo brindado por la CONUE. Quisiera también saludar a Costa Rica, presidencia pro tempore en este segundo semestre, y un agradecimiento por priorizar estas actividades que, además de fortalecer capacidades, también nos permite calibrar el plan regional para los próximos tiempos. Quisiera también reconocer al BID por este valioso apoyo que nos está brindando a través de estos cafés, a Iracema, a Antonio Urteaga y también a Juan Herrera. Y quisiera quizás contextualizar un poco, retomando esas 3 reuniones celebradas en el primer semestre de este año. En ese diálogo, los países tomaron como prioridad la actualización de las líneas estratégicas del plan de trabajo del PEMURE, un plan muy amplio, y en su momento Dirección Ejecutiva les apoyó a través de una encuesta en línea que permitió identificar algunos temas prioritarios para actualizar este plan de trabajo. Y pues ante una solicitud de apoyo del BID, es el BID quien está facilitando, quien está también eh, preparando estos contenidos para este proceso de actualización que tiene una metodología muy dinámica, la metodología de cafés virtuales. Nos comentaba José Antonio el lunes que siempre es bueno tomarse un cafecito para platicar con los amigos, para conversar. Y pues el lunes iniciamos con los cafés virtuales y que pretenden este ciclo de 3 cafés lograr este intercambio sobre experiencias que permitan construir ese plan de trabajo actualizado, que permita identificar una hoja de ruta muy clara y principalmente calibrar esos principales marcos de actuación, lo que tienen los países y cómo de país a país puede existir un valioso apoyo para continuar con esta actualización. Así es como hoy estamos en el segundo
café virtual luego de ese primer cafecito que tuvo como tema los marcos de actuación para impulsar la eficiencia energética. Hoy día vamos a abordar el tema de sectores y medidas de eficiencia energética como antesala para que en ese tercer café abordemos una hoja de ruta para eficiencia energética. Fue un ofrecimiento también del BID el lunes pasado, pensar en un cuarto momento que puede ser un taller y pues todos lo recibimos con brazos abiertos. Y en este primer café virtual realizado el día lunes, nos acompañaron enlaces del PEMURE de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua y de República Dominicana. Iniciamos con una excelente presentación realizada por Antonio Urteaga, quien nos compartió datos, nos resumió los retos y las demandas de la población en materia energética, pero también nos ayudó a enfocar aspectos estratégicos de energía, su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, la generación de empleo, entre otros elementos que abordó. Es importante mencionar que por ello es clave abordar estos diferentes marcos de actuación y que incluso incluyen aspectos ambientales, la implementación, institucionalidad, marcos normativos, legales, marcos políticos. Y tomando como base estos elementos y con la facilitación excelente que nos brindó José Herrera, los países completaron una muy breve pero sustancial encuesta sobre la situación existente en cada país en materia de eficiencia energética. Eso permitió identificar institucionalidad, instrumentos, normas y otros marcos de contexto que están funcionando o que están en proceso de construcción. Y por ello fue muy interesante observar que la mayoría de los países cuenta con una institucionalidad en funcionamiento para la eficiencia energética. También existen leyes, normativas que han sido aprobadas o que están en proceso de aprobación o en construcción. Y la buena noticia que recibimos es que existen programas o fondos que están impulsando los temas de eficiencia energética. Así que el cafecito de hoy da continuidad a este ejercicio del día lunes. Y hoy pues estaremos identificando sectores y medidas que promueven y que logren fomentar una mayor eficiencia energética. Así que yo estoy segura que con este ciclo de cafés virtuales y con el valioso acompañamiento y apoyo del BID, estamos en una ruta muy correcta para construir este nuevo, o mejor dicho, el plan actualizado del PEMURE. Así que nuevamente agradezco a la CONUE, a la MEXID, a Costa Rica y especialmente al BID. Así que con ese recuento, Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido un recuento muy ejecutivo con los elementos claves que se estuvieron discutiendo justamente el pasado día lunes, lo cual esperamos poder darle esa continuidad y poder ir avanzando justamente en la identificación de las líneas, las acciones, las medidas que deberíamos de ir impulsando o al menos incluyendo dentro de la construcción de esta hoja de ruta, este plan de trabajo que corresponde al tema de eficiencia energética. Quisiera en este momento pedirles a cada uno de ustedes si nos pueden colaborar habilitando su cámara para poder hacer una captura de los participantes del evento. Quienes no lo puedan hacer, no se preocupen, comprendemos, pero quisiera en este momento entonces solicitar su colaboración para poder habilitar y hacer la captura de la fotografía. Dejo en este momento a Ronald González, nuestro gerente de comunicaciones, para que nos colabore con este proceso. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Gracias por activar las cámaras y a la cuenta de 3 yo haré la captura para que estemos preparados. Se continúan activando las cámaras. Muchísimas gracias. Muy bien, a la cuenta de 3 para que estemos listos. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ronald. Bueno, para continuar con el proceso de este café, para que no se nos vaya a enfriar, quisiera solicitarle en este momento a Iracema Infante que nos pueda brindar algunas palabras antes de poder iniciar formalmente ya con el desarrollo tanto de José Antonio y de Juan Herrera sobre el contenido de este segundo café virtual. Así que adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que ya con los antecedentes del café de lunes y que estamos ya aquí un grupo que creo que nos estamos conociendo, simplemente agradecer nuevamente la oportunidad de poder hacer este ciclo de cafés, agradecerle sobre todo a los colegas de la División de Energía su apoyo y el entusiasmo por hacer esta actividad y como comentamos en la sesión anterior, esperamos poder contar con representación de la mayoría de los países. Vemos esto como una oportunidad de intercambio y también de poder compartir pues mucho conocimiento y experiencia que ha tenido el banco en este sector. Así que mucho éxito para el café. Aquí estamos ya, yo ya fui por el mío, listos, y agradecerle nuevamente a José Antonio y a Juan por preparar estas sesiones tan interesantes. Esperemos que vayamos incrementando nuestros participantes. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iracema. Y sin más, entonces cedemos el micrófono tanto para José Antonio como para Juan Herrera para que nos puedan ilustrar sobre estas temáticas y, bueno, ponernos en la dinámica que corresponde durante este segundo café virtual. Adelante, José Antonio y Juan, adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto saludarlos. Muchas gracias a la doctora From, a Iracema, y sobre todo muchas gracias a todos los que están asistiendo a este segundo café virtual, que yo debo confesar que ya me tomé el mío, me tomo uno muy temprano en la mañana, porque si no, veo todo blanco y negro ya con el cafecito. Dos hay que tomar, dice Sergio, ¿no? Yo creo que sí vale la pena dos, porque si no me tomo mi primer café, veo todo blanco y negro. Pues nuevamente, muchas gracias. Creo que es un excelente ejercicio. A nosotros nos ha permitido reflexionar sobre los temas que día a día estamos trabajando y siempre es un privilegio recibir la retroalimentación y aprender también de sus experiencias y de su conocimiento. Vamos a comenzar con un breve resumen de lo que se pudo reflexionar a través del ejercicio que coordinó Juan Herrera la semana pasada, y vamos a ver también cómo se alinea estos marcos de actuación con el PEMURE, que es el Plan de Mesoamérica de Uso Racional y Eficiente de la Energía, para ver y reflexionar cómo podemos seguir avanzando en estos temas. Entonces, le dejaría la palabra a mi amigo y colega Juan Herrera. Adelante, Juan, por favor. Estás en mute, Juan. Ay, perdón. Ya llevamos 3 años de pandemia y seguimos con esto, pero es lo interesante para tener más de qué platicar en el café. Una disculpa, no, les decía que mucho gusto estar colaborando con todos ustedes. Muy rápidamente preparamos esta lámina que muestra de alguna forma los resultados. Como ustedes saben, hay muchas formas de interpretar los datos que se van recopilando, pero encontramos unos resultados bastante interesantes. Sin embargo, quisiéramos recapitular de forma que conociéramos más o menos cómo estuvieron las respuestas. Fueron 4 países los que se vieron representados en estas respuestas. Entonces, de alguna forma, para que vayan pues contextualizando el tipo de respuestas que tuvimos, eran 3 secciones las que teníamos. Una era la de percepción, cómo pensaban o cómo entendían que estaban los marcos de actuación en cuanto a su avance en la región, en Mesoamérica. La otra sección era cómo los priorizábamos, y la tercera, cómo evaluábamos ya muy puntualmente en cada uno de los países. Entonces, es una foto de más o menos cómo se pudieran interpretar los resultados. Empezamos con percepción. En su pantalla arriba a la izquierda
Y entonces, ¿cómo percibimos que están cada uno de estos marcos de actuación en la región, o mejor dicho, en los países del proyecto Mesoamérica? Y el resumen es que tenemos avance en todo, ¿no? Eso es una súper buena percepción, y si lo tomamos como noticia, el marco institucional es el que parece que tiene el mayor avance en su proceso de implementación. Después viene normativo y político, después cambio climático, legal e implementación. Entonces, en términos generales, pues esos es los resultados que tuvimos del grupo que participó en la reunión del lunes, en el café que nos tomamos el lunes. En cuanto a la priorización, más o menos también está ordenado de acuerdo a las respuestas que nos hicieron favor de enviar, y podríamos interpretar como que el marco de política es el que tiene mayor prioridad. Después viene el de implementación, normativo, institucional, legal y cambio climático. Más o menos en ese orden, de acuerdo como tuvimos las respuestas, ¿no? Y por último nos pasamos a la evaluación, y aquí lo que estamos mostrando es, al menos en el 88% de los casos tienen alguno de los elementos. Se acordarán que en esta sección eran muchos elementos o diversos elementos en cada uno de los marcos de actuación. Entonces, al menos en alguno de esos tienen avance. ¿Y cuánto avance es? Pues más o menos el 88% para normativo y político, que son los dos que presentan el mayor avance. Y así viene hasta implementación, que tenemos el 50%. Ese se refería a este tipo de instrumentos como de no instrumentos, instituciones como fideicomisos, fondos, etcétera, que se encarguen de la implementación. Entonces, más o menos esa es la visión de lo que resultó la reunión anterior, el ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y esta es una primera estimación con base en insisto, en la información disponible pública de los diferentes países. Y lo que trata es de dar una imagen, un reflejo, con base en la metodología que seguimos para tratar de ver cuáles son los avances en América Latina y el Caribe de los marcos de actuación. En esa metodología lo que se le da es una ponderación en función de la relevancia que tienen cada uno de estos marcos de actuación. Y es muy interesante porque coincide que la parte institucional es la que tiene mayor peso relativo, seguido de la parte legal, de la parte política, de la parte normativa, implementación y cambio climático. Y aquí se ve para cada uno de los países de la región del proyecto Mesoamérica cuáles son los avances en cada uno de los marcos de actuación, y vemos países que están en proceso, otros países que es lo indicado con verde, como Colombia, Costa Rica, México, que tienen un nivel alto de avance, y otros países que tienen un nivel de avance intermedio, como puede ser Honduras, como puede ser Guatemala, Panamá y República Dominicana. No es, insisto, no es una evaluación, simplemente es una análisis en función de diferentes criterios, de diferente ponderación, que puede dar una orientación de hacia dónde dirigir los principales esfuerzos. Y lo que acordamos es ver cómo se relacionan estos marcos de actuación con los lineamientos estratégicos del Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía. Yo lo primero que destacaría es el nombre del programa, porque incluye dos elementos fundamentales, que es uso racional y eficiente. Y uso racional significa eliminar desperdicios, que es la acción que es más costo efectiva, en muchos casos ni siquiera requiere inversión, y luego referirse a eficiencia energética en un concepto muy amplio de eficiencia energética. La eficiencia energética no se puede ver solamente como una reducción del consumo, es una reducción de la relación entre consumo y servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Eficiencia energética, por ejemplo, en sector residencial en aire acondicionado, a veces implica
que se va a utilizar más el equipo de aire acondicionado porque antes se racionaba su consumo, no se racionalizaba, se racionaba. Entonces, en la medida que hay mayor eficiencia energética, permite usar de manera más adecuada para mejorar el nivel de vida de la población el aire acondicionado. Bueno, entonces me parece que el nombre tiene mucha relevancia, uso racional y eficiente de energía y eficiencia en su concepto más amplio. ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? En primer lugar, y es muy importante, platicábamos en el café virtual anterior, de que hay que pasar de las buenas intenciones a las buenas inversiones, y eso requiere de mecanismos financieros. Y aquí se plantean 3 elementos fundamentales. El FORECA, que yo tuve el gusto de participar conduciendo este primer esfuerzo de diseñar el Fondo Regional de Eficiencia Energética, lleva una doble E, para Centroamérica, cuando yo colaboraba en el FIDE, y en un programa apoyado económicamente por Amexid, se trabajó con los países para un primer diseño, y es uno de los mecanismos financieros que está planteado en el PMUE. Un segundo mecanismo que me parece muy relevante, que son las NAMAs, que son las acciones nacionales apropiadas de mitigación, y aquí hay algo bien interesante, que sería una NAMA regional, no una NAMA por país. Y una NAMA regional tiene además la ventaja de poder reducir costos de transacción, pero también el costo de los equipos cuando se trata de NAMAs de reemplazo, por ejemplo, equipos de alto consumo, porque permite hacer licitaciones consolidadas y eso le da un mayor volumen y por lo tanto obtener mejores precios. Aquí hay, de hecho, empresas como MAVE, han planteado una NAMA regional para el reemplazo de equipos electrodomésticos, por ejemplo, para Centroamérica, y que se podría implementar a nivel de los países que integran el proyecto Mesoamérica. Y, por supuesto, la capacitación, tanto de quienes diseñan los modelos de financiamiento como de los bancos y de quienes otorgan financiamiento. Y entonces también están los sistemas de gestión de energía, que incluye capacitación, auditorías, cartera de proyectos y proyectos piloto. Aquí, si organizamos un tercer evento, que sería el taller, les vamos a mostrar cómo funciona el Observatorio del Sistema de Gestión de Energía para América Latina y el Caribe y cómo se puede utilizar para aprovechar, básicamente para conocer en qué nivel se está y también para conocer cómo llevar a cabo la implementación de un sistema bajo la norma ISO 50001, esperando su certificación. Luego, como un elemento fundamental, está la normalización y reglamentación técnica, que incluye elaboración de conformidad, todo lo que se refiere a la regulación técnica para Centroamérica, y un tema supremamente relevante, que es la parte de reciclaje de los equipos que se retiren. El parque de equipos instalados en nuestros países todavía hay un alto potencial de reemplazo de refrigeradores, equipos de aire acondicionado e incluso en algunos casos de iluminación. Pero es muy importante que esos equipos que se retiran tengan un destino controlado a través de centros de destrucción, acopio, que sobre todo la parte de mercurio, por ejemplo, en lámparas fluorescentes lineales, que todavía hay una gran cantidad instalada de lámparas T8, o el tema de aire acondicionado y refrigeradores por el tipo de refrigerantes que daña la capa de ozono. Entonces, su extracción, su confinamiento y su procesamiento, su gestión ambiental es muy relevante. Evidentemente, en nuestros países, el sector transporte es el principal consumidor de energía y el principal emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí la transición hacia el transporte eléctrico, la capacitación para hacer una conducción eficiente y las guías que contribuyan a este propósito es fundamental. También otro tema es la capacitación para formular políticas y planes, o sea, que no sean, que tengan todo un proceso metodológico de análisis suficientemente detallado para obtener resultados positivos. Que incluyen también en todo este proceso el que se cuente con metodologías de medición, de reporte, de monitoreo, de validación y verificación de los avances en las metas establecidas. Y no solamente en las metas de eficiencia energética, sino también de los cobeneficios de la eficiencia energética, comenzando por la reducción de emisiones, la generación de empleo,
el aumento en la productividad y competitividad de las empresas, entre otros indicadores. El fortalecimiento institucional, y aquí me parece que es muy interesante y es muy innovador la propuesta del PEMURE en términos de establecer un marco normativo para las empresas de servicios energéticos, las ESCOs, las Energy Service Companies, que llevan a cabo estos contratos por desempeño en donde se tiene que la empresa es la que lleva a cabo la implementación del proyecto, su financiamiento y recupera la inversión que realiza a través de los ahorros con una metodología que permita comprobar que esos ahorros se llevan a cabo. Perdón por el ruido de fondo. Los planes de eficiencia energética, el alumbrado público, bombeo de agua y oficinas públicas. Y en esta simplemente se puso algunas de las conexiones que tienen por los diferentes marcos de actuación. Si se puede observar aquí, tienen conexión con 4 de los 6 marcos. Aquí la reflexión que comparto con todos ustedes, con Proyecto América, con los representantes de los países, es la conveniencia, y es simplemente una reflexión, no es una recomendación, es la sugerencia de reflexionar sobre la conveniencia de incluir o darle mayor relevancia al tema del fortalecimiento legal y regulatorio, y también la posibilidad de que en los NDCs, en las actualizaciones de los compromisos de mitigación, se incluyan acciones y metas que en materia de eficiencia energética es simplemente una reflexión. Y ya pasando al tema de sectores y medidas, y por favor, en cuanto haya algún comentario, levanta la mano o simplemente abren su micrófono para cualquier duda o cualquier comentario. Y con esto, pues, terminaríamos con esta reflexión del primer taller y damos paso entonces a los sectores y medidas de uso racional y eficiente de la energía. Entonces, aquí es importante, yo destacaría que en el PEMURE se hace referencia a edificios, a sistemas de alumbrado público y a sistemas operadores de agua. Creo que sería interesante también incluir otro tipo de edificaciones públicas como son hospitales y escuelas. En el caso de escuelas, hemos estado trabajando en el desarrollo de modelos para incluir temas de eficiencia energética y generación distribuida, y es un potencial importante en un sector que tiene un beneficio adicional, que es la formación de una cultura energética entre los maestros de las escuelas y los alumnos, que van a poder entender qué significa eficiencia energética, qué significa uso racional de la energía y qué significa la generación distribuida. Y aquí, pues, las medidas van desde iluminación, aire acondicionado, sistemas que permitan un buen control del funcionamiento de los equipos, y el aislamiento térmico, que es una medida de carácter pasivo que evita la entrada de calor y reduce las necesidades de aire acondicionado. Un tema importante para los hospitales en términos de esterilización y términos de lavandería es toda la generación y distribución de vapor, y en el caso del tratamiento y bombeo de agua, pues todo lo que es el equipo de bombeo, ¿no? Y esto sería, y así para cada uno de estos sectores se van planteando cuáles son los sectores, subsectores, y cuáles son las principales acciones que se pueden implementar. Y aquí vamos a dar el contexto para entender y hacer un ejercicio que nos permita dar una idea de cómo están los potenciales de ahorro de energía. Y antes una breve referencia sobre cómo está el consumo de electricidad en América Latina y en los países del proyecto Mesoamérica, que es con información de Olade. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias. Sí, lo que podemos observar es en la primera gráfica tenemos una representación de cómo está el consumo de energía en América Latina, en todos los países de América Latina, y en los proyectos mejor dicho, en los países del proyecto Mesoamérica. Más o menos representa un 30% o 31% si lo comparamos con América Latina. Y dentro de los datos interesantes que podemos observar en la gráfica de la derecha es ya dividido por sector, qué proporción o qué porcentaje cada uno de los sectores representa dentro del consumo de energía eléctrica. Entonces, mientras que
el sector industrial en toda América Latina representa alrededor del 40%, vemos que para los países del proyecto Mesoamérica anda alrededor del 52%. Este es el principal sector de consumo de energía, ¿no? Entonces, para ir contextualizando, sector industrial, en cualquier caso, es el principal consumidor de electricidad. Después viene el sector residencial, alrededor del 29%, del 30% más o menos, un poquito más bajo en los países del proyecto Mesoamérica, seguido del sector comercial, que para América Latina anda alrededor del 20%, y mientras que 15% para los países del proyecto Mesoamérica. Y por último tenemos el sector de agricultura, pesca, minería. Esta representación así es como presenta los datos OLADE o sectorización, pero es bastante ilustrativo en cuanto a las proporciones que guarda cada uno en cuanto a su participación en el consumo de electricidad. Tal vez si me permites, Juan, ¿por qué es relevante para tratar de decidir en qué enfocar los esfuerzos para promover el uso racional y eficiente de la energía? El primer elemento es conocer cuáles son los sectores de mayor consumo. Entonces, la información con el mayor nivel de desagregación posible es muy útil, ¿no? Aquí, lamentablemente, la agrupación, por ejemplo, en el sector tercero, que es comercial, servicios y público, no viene desagregado, pero lo ideal es tener la información lo más desagregada posible para poder entender en dónde está concentrándose la mayor parte del consumo. Bien, y aquí lo que tenemos representado, y es en el mismo orden de ideas, para cada uno de los países, ver que hay diferencias en su actividad económica, en sus diferentes formas de utilizar la energía, y esto se ve reflejado en la participación que tiene cada uno de los sectores en el consumo de energía. Entonces, siguiendo la idea que creo que es el punto más relevante al presentar estos datos, es las medidas que se implementen en un país o en otro país pudieran tener un enfoque particular para ciertos sectores. Sin embargo, en lo general vemos que pues podrían enfocar a ver políticas que fueran regionales, con especificaciones para cada uno de los países. En este caso, si les parece, y para que, siguiendo la lógica del café anterior, si me pueden ir siguiendo y si ustedes quieren comentar sobre cada uno de cómo ven la participación de cada uno de los países, del consumo de energía de los sectores en cada uno de los países. Empezando con Belice, por ejemplo, vemos que su consumo se centra en dos sectores que tienen una participación muy similar, que es residencial y comercial y servicios. Los sectores industrial y agro tienen una participación también similar, que es mucho menor que la de los dos primeros sectores, ¿no? Es decir, en Belice serían muy rentables los esfuerzos que se hagan en el sector residencial y en el sector comercial, por la importancia que tienen estos sectores en el consumo de energía. Y así como leí esta línea de Belice, parece que son muchos datos, pero si lo van leyendo así más o menos, se vuelve más o menos fácil de interpretar. Por ejemplo, Colombia tiene 3 sectores que tienen importancia dentro de su consumo de energía y que parece que tienen más o menos las mismas proporciones, que es el industrial, el residencial, aunque sí se percibe un poco más grande, y el comercial, ¿no? Agro y pesca y minería tienen una participación menor.
En Costa Rica, por ejemplo, pudiéramos más o menos ver algo similar como Belice, aunque la participación del sector industrial es mayor que la proporción que se observa en Belice. Así como esto, podemos ir revisando cada uno de los países, cuáles son sus proporciones más o menos, y poder irnos generando una idea de cuál pudiera ser esta prioridad para los temas de eficiencia energética, sin querer decir que... adelante, Sergio. Una pequeña duda, Juan, y perdón por la interrupción. Veo que en las gráficas y en la presentación no está el sector transporte, que en todos los países supondría yo que es el de mayor consumo, por lo menos en México. Sí, esa es mi duda. estamos enfocándonos, Sergio, y eso puede ser un tema que hay que reflexionar. En general, nos enfocamos mucho al tema de electricidad. Entonces, de hecho, este análisis es para el consumo de energía eléctrica. Ok, es exclusivamente energía eléctrica. De acuerdo. Okay. Correcto. ¿Alguien más, Gracias. por favor, de Nicaragua? Sí, muchas gracias. Creo que esta lámina es súper importante, ¿verdad? Darnos el tiempo de un poco de analizarla y hacer relación con la lámina anterior. En este contexto, nosotros recomendaríamos, si es posible, hacer un poco un ejercicio, ¿verdad? En este caso, de poder ver solo Centroamérica y en algún momento tal vez, o solo excluir en este caso el tema, en este caso México, porque si ponemos la lámina anterior nos da, por ejemplo, que la industria sería el sector prioritario con un alto porcentaje, creo que era 52, algo así para Mesoamérica. Y si nosotros vemos esta relación con la lámina de aquí, es por la participación que tiene en este caso el sector industria en México. Si vemos el resto de países, es un poco diferente. Entonces, no sé si valdría la pena hacer ese ejercicio, porque al final el PEMURE, ¿verdad? Obviamente no está limitado a un solo país o a 10 países o a 8 países. En realidad, lo que estamos tratando, ¿verdad?, es poder priorizar un ejercicio que nos sea un poco recomendable para ver dónde van las prioridades en los diferentes sectores. Gracias. Totalmente de acuerdo, ingeniera. Sí, y esto lo platicábamos con Juan ayer, ¿no? El que se incorpora a México y el peso que tiene dentro del consumo de los países del Proyecto Mesoamérica, pues da esa idea. Juan, si puedes ir durante el transcurso de la plática generando una lámina como la anterior, y perdón, no sé cómo regresarme en Zoom a la lámina anterior, pero eso lo vemos después, pero Juan, si puedes ir, por favor, generando una lámina sin México para ver efectivamente el contexto del resto de los países. Yo sugeriría una lámina sin México y otra lámina sin México y sin Colombia para ver cuál es la situación, y otra también que excluya a República Dominicana para dejarse otro. Serían 3 láminas. Juan, pues tú lo haces rapidísimo ahí con los Excelis. Claro que sí. Muy bien, gracias. Bueno, ahora, ¿cómo estamos en términos de oportunidades de ahorro de energía? Y compartir esta análisis de manera muy general, pues se basa en haber revisado los planes, los proyectos, los diagnósticos energéticos que hay en los distintos países que integran el Proyecto Mesoamérica. Entonces, en Mesoamérica, y aquí nuevamente tomando en consideración la observación de la representante de Nicaragua, ¿era Nicaragua? Bueno, la representante de Nicaragua, comentar que incluye a México. Pero bueno, más allá de que esta participación disminuya del sector industrial, pues generalmente en el sector industrial, y todo refiriéndonos a la parte de energía eléctrica, el 60% de la energía se consume en motores, tanto para equipos de proceso como para compresores, pero motores es
el equipo de uso final de energía más importante en la industria, seguido por refrigeración, que representa aproximadamente el 10%, iluminación el 12%, compresores un 15%, y otro tipo de equipos, controles, monitores para seguimiento de los procesos, representa el restante 3%. Y eso sería el caso del sector industrial, en donde, insisto, las oportunidades de consumo, los principales consumos están en la parte de motores, más del 50%, y si se le suma refrigeración y iluminación, pues tendríamos el Pareto en estos tres equipos, perdón, serían motores, iluminación y compresores. En el caso residencial, que representa, que puede ser el primero, dependiendo si se incluye a México o no, o el segundo consumidor más importante de energía, motores es una proporción menor, básicamente por temas de bombeo de agua en algunas viviendas. Refrigeración, que incluye básicamente los equipos, las neveras, refrigeradores de uso residencial. La parte de iluminación un 20%, la parte de aire acondicionado un 11%, y este 11% es una participación menor porque evidentemente hay un rezago importante en el uso de equipos de aire acondicionado en la región. Estamos trabajando actualmente con la Agencia Internacional de Energía y con el CE4All, el Sustainable Energy for All, en temas de equipos de aire acondicionado, porque lo que se prevé es que haya un incremento en el uso de equipos de aire acondicionado y que incremente su participación en el consumo. Y finalmente los otros, que son equipos de cómputo, televisores, etcétera, que representan ya un 26%, y en donde no es tan fácil lograr medidas de ahorro que no sean simplemente el evitar que estén encendidos sin necesidad, o el tener esto que les llaman los vampiros, ¿no? Que son los modos en stand-by, que si se tiene un colector múltiple y se apaga, ese pequeño LED que está indicando que el equipo está stand-by, se puede ahorrar, y esa es una medida de uso racional de energía que simplemente consiste en oprimir un botón, ¿no? Entonces hay ese tipo de oportunidades. En el sector comercial, servicios y públicos, motores también un 10%, que es básicamente temas de bombeo, sobre todo de la parte de tratamiento y bombeo de agua potable y residual. La parte de refrigeración, iluminación, que es una parte importante del alumbrado público, aire acondicionado en edificios, hospitales, oficinas, inclusive en escuelas, en zonas de clima cálido extremo se utilizan equipos de aire acondicionado en escuelas tanto públicas como privadas. Y finalmente en la parte de sector agropecuario, pesca y minería, motores, sobre todo en el tema de minería, es un consumo muy importante. La parte de refrigeración, cuartos fríos, cámaras de congelación para la actividad pesquera, la parte de iluminación y otros electrodomésticos. Y aquí les vamos a pedir, no sé si hubo oportunidad en la mañana, ya media hora antes del café virtual, compartimos con Eduardo un archivo en Excel que vamos a utilizar en un siguiente ejercicio. Si ya lo tienen, excelente. Los que no lo tengan, si nos pueden poner en los mensajes su correo electrónico para enviarles el archivo y que puedan utilizarlo. Bueno, entonces aquí tenemos esta telaraña que lo que pretende hacer es un balance de energía por sectores y por principales equipos de consumidores de electricidad, ¿no? En donde ya de manera incorporando los consumos de los distintos sectores, en total del consumo sectorial de energía en los países que integran el proyecto Mesoamérica, el 32%, considerando todos los sectores, son motores eléctricos. Y si se fijan, sigue siendo el principal uso, el principal equipo consumidor de energía, seguido por la refrigeración. Otros equipos, ya los equipos de cómputo de control tienen un peso muy importante. La iluminación, el aire acondicionado que decíamos todavía está restringido. Adelante, por favor, Alfonso. Sí, muy buenos días. Muchas gracias al Proyecto Mesoamérica y al BID por esta propuesta que nos están haciendo.
No tuve la oportunidad de participar en el primer café, pero bueno, por dicha, aquí estoy participando en este segundo evento. Me quería hacer un comentario sobre esta desagregación de equipos que me parece muy importante para efectos digamos, de definir prioridades y acciones en el tema de eficiencia energética. Digamos, es muy importante, pero también hemos tenido o existe cierta dificultad para determinar precisamente estas estadísticas, ¿verdad? No sé si estos datos corresponden a todos los países o están concentrados en México, porque me parece que una de las acciones a tomar precisamente es que los países podamos contar con una desagregación detallada de cómo es el consumo por cada uno de los sectores. Y esa es una acción, digamos, relevante, pero cada vez, digamos, más difícil, porque cada vez los sectores se resisten un poco más a compartir la información interna del uso de equipos, ¿verdad? Entonces, me parece que es un tema muy importante, pero que de cierta forma debería estar contenido en una estrategia, los métodos para poder determinar cómo es esa distribución. Y otro tema para aprovechar mi intervención es que no está reflejado acá, no sé si lo han considerado, pero es el tema de las pérdidas eléctricas en las redes, que puede llegar a ser tal vez un promedio en Centroamérica, más del 10%, y el cual también es un tema digamos, a considerar en una estrategia de eficiencia energética. Muchas gracias. Alfonso, súper oportuno tu comentario. Lo primero es señalar que son estimaciones basadas, más empíricas que en datos precisos. Y es un poco de la información que se genera en distintos planes, que se genera en diagnósticos energéticos realizados. El nivel de precisión pues, tiene un rango de error seguramente muy grande, pero sobre todo, y lo que me da mucho gusto y me entusiasma, es que lo que concluyes es lo relevante, Alfonso. O sea, que esto despierte el interés por poder generar información más detallada. Lo que deberíamos aspirar es a tener balances de energía útil, y nosotros nos quedamos en nuestros países a nivel de balances de energía. Pero fundamental este comentario. Y el otro comentario, y eso me da mucho gusto porque siempre tener la posibilidad de aprender es un privilegio, y es supremamente importante lo que señales, Alfonso. Creo que hay que incluir al propio sector energético, y la parte de pérdidas es fundamental. Además de la eficiencia de la generación en plantas térmicas, de generación eléctrica, o la eficiencia en refinerías. O sea, me parece que incluir al propio sector energético tiene que ser parte de este análisis, al igual que lo que comentaba Sergio, incluir también al sector transporte. Lo estamos enfocando al sector eléctrico, y además en un ejercicio de carácter más empírico de estimación de cómo se distribuye la energía, pero tenemos que trabajar mucho más en eso, y puede ser muy interesante hacerlo a nivel de los países que forman el proyecto Mesoamérica. Y luego, en este proceso, lo que también de carácter empírico, en función de las características del parque instalado, que es altamente consumidor de energía, se estima que, por ejemplo, en motores hay un potencial de ahorro por el reemplazo todavía de equipos, que son dos los potenciales de ahorro aquí. En el caso de motores hay una tendencia generalizada a tener motores sobredimensionados, es decir, tener motores de mayor caballaje al que se requiere.
y además de ser motores que tienen una eficiencia menor a los equipos más avanzados que son más eficientes. Entonces aquí el cambio por equipos más eficientes y más acordes a las necesidades de potencia de los equipos es el ahorro. En la parte de refrigeración un 40%, hicimos un ejercicio que en esta ocasión no lo compartimos, pero lo compartiremos en el siguiente taller, para tratar de determinar cuál es el potencial de sustitución de refrigeradores considerando la antigüedad de los equipos en función del consumo. Es un ejercicio también, una estimación general, pero da una idea, igual que los temas de equipos de aire acondicionado, en donde si bien ya los equipos ventana prácticamente han salido del parque de equipos instalados, los ni split convencionales siguen siendo los que tienen mayor utilización, siendo que ya existen los equipos invertes que tienen estos variadores de velocidad que permiten ajustar y no son equipos nada más prendido y apagado, que provoca picos en la operación de estos equipos de aire acondicionado y por lo tanto mayores consumos, y estos equipos inverter reducen significativamente el consumo de electricidad, manteniendo e inclusive mejorando los niveles de confort porque tienen inclusive menos ruido que los inverters tradicionales. Y en iluminación, en donde todavía hay una parte de, insisto, de lámparas T8, inclusive de las inspecciones que hemos hecho en diferentes países al visitar edificios de oficinas en donde el banco es muy activo en apoyar financiamiento para eficiencia energética en edificios públicos, pues todavía existen lámparas fluorescentes lineales tipo T12, hay mucha T8, empiezan a introducirse las lámparas tipo LED y hay diferentes estrategias de quienes solo plantean el cambio de la lámpara y quienes plantean todo el cambio del gabinete por sistemas más eficientes, más acordes a las necesidades, con distintas características de instalación, que reduzcan sombras, que vayan más enfocados a las zonas de trabajo y que cumplan con las normas de niveles de iluminación dependiendo la ocupación de los edificios. Y el aire acondicionado, que es lo que mencionábamos, la parte de compresores, todavía el uso de compresores reciprocantes es muy generalizado, teniendo la posibilidad de equipos tornillos. Y en otros en donde no se puede determinar porque en general ya las pantallas, por ejemplo, de televisión no son pantallas planas y hay diferencias entre los consumos, pero no se justifica económicamente el reemplazo de equipos porque su nivel de consumo por unidad no es tan representativo. Y ahora, no sé si todos recibieron el mail con esta hoja de Excel, en donde, pues, Alfonso, es tratar de avanzar un poco en lo que señalabas, ¿no? Tratar de buscar esto para cada uno de los países y no tenerlo de manera genérica y con estas, y este también es un ejercicio empírico porque se basa un poco en el conocimiento de ustedes. En este ejercicio van a ver, y ahorita lo va a mostrar Juan, la estructura del consumo por país y luego tienen que tratar de estimar un potencial de ahorro con base en su experiencia, con base en su sensibilidad, cuál puede ser el ahorro en cada uno de las tecnologías que se incluyen. Entonces, adelante, Juan, por favor. Gracias, José Antonio. Pues lo primero es confirmar si tienen el Excel, no sé de qué forma nos pudieran confirmar. Excelente, gracias, Sergio. Esa fue muy buena confirmación. Los demás lo tienen a la mano. Es un Excel muy sencillo, literal, abren el Excel y van a ver esta pantalla que se está proyectando. El ejercicio es simplemente ilustrativo de seleccionar. Lo primero es en esta sección gris que viene a la izquierda donde dice sección de entrada de datos. Juan, ¿por qué no abres tu Excel y vas haciendo un ejercicio para simplificar? Sí, perfecto. Exacto. Listo. Súper. Entonces, ahí ya alcanzan a ver mi pantalla. Alfonso Herrera,
tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Solamente si por favor me pueden enviar el archivo. Yo puse el correo en el chat. Es que no lo he recibido todavía. En este bueno, momento, ya me respondió doña Lidia. Sí, Muchas en gracias. este momento lo envío, don Alfonso. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos avanzando en platicarlo y de todos modos, Alfonso, se lo retomamos y en una vez que lo tenga abierto. Pero es simplemente aquí en esta sección de entrada de datos, seleccionar el país que corresponda. Aquí está en este cuadrito el menú desplegable y que vienen la lista de los países que estamos ahorita del proyecto de Mesoamérica. Entonces, por ejemplo, seleccionaré Costa Rica. Ustedes pueden seleccionar el que quieran de ahí y ponerle OK. Entonces, lo que hizo con esta selección es ya poner el consumo de Costa Rica en estos cuatro sectores. Lo siguiente sería dar un estimado, ustedes como ejercicio de cuánto sería el porcentaje de ahorro por la sustitución o las medidas de eficiencia energética en estos temas. Por ejemplo, motores. Más o menos con de un orden de lo que estaba comentando José Antonio ahorita, podríamos pensar en 15%. Le voy a poner 15 literal. Ustedes pongan más o menos lo que consideran que es adecuado. Y Pensemos que motores, perdón Juan, pensemos que motores tiene básicamente tres acciones. La primera es en el instalar variadores de velocidad, que es una medida que también permite mejorar el rendimiento de los motores, el ajustar los motores a la potencia requerida de acuerdo al uso que se le va a dar, y la tercera, que es la sustitución de motores convencionales por motores de más eficiencia. Excelente. Entonces, esto fue motores. En compresores, alguna estimación que quieran poner. Como les comentaba, es un simple ejercicio más o menos para que tengan una perspectiva de cómo pudiera impactarse. Entonces yo le puse 8. En compresores, nada más como idea también, Juan, si me permites, es cambiar los compresores tipo reciprocante por tipo tornillo, o inclusive hacer modificaciones en el layout a fin de ubicar de manera más cercana el proceso que requiere del flujo que expulsa el compresor. Son el tipo de medidas simplemente para reflexionar con ustedes para que puedan tener una idea de cuál es el potencial de ahorro, qué tipo de acciones. Perdón, Juan. No, muchas gracias, José Antonio. Y como ven, la hoja va calculando más o menos cuál es el impacto aquí llevamos dos temas y se va calculando un ahorro, un posible ahorro del total del consumo de electricidad en esos sectores y cómo se va impactando en cada uno de los sectores. Entonces, en iluminación, de la misma forma, el ejercicio, yo me voy a ver moderado y pondré 40%. Y vemos que va creciendo el ahorro y también cómo se va impactando cada uno de los sectores. De la misma forma, refrigeración le voy a poner un 6% y aire acondicionado 5%. Para este ejercicio del país que seleccioné y con estos porcentajes de ahorro que pudieran, en términos muy generales, tenerse, tendríamos un ahorro de 12.6% del total del consumo de energía eléctrica. Y también para este ejercicio vemos que el mayor ahorro se ve en el sector residencial, seguido del sector comercial
industrial sería el tercero y por último el sector agro, pesca y minería. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, hayan tenido alguna dificultad con la tablita o el archivo de Excel. Cualquier cosa, por favor, a sus órdenes. También a la ingeniera Hartzur le acabo de mandar el archivo en Excel. Si quieren, damos unos minutitos y luego la idea que alguien que haya hecho el ejercicio nos comparta cómo llegó a determinar. Un ejercicio más completo es hacerlo por sectores y para cada una de las medidas y así ir avanzando por sectores. Este es un ejercicio, insisto, de manera que reflexionemos juntos, que conversemos de qué tan efectivo puede ser este mecanismo para ir avanzando en lo que nos comentaba el propio Alfonso. Entonces damos unos minutitos para que ustedes vayan usando este archivo de Excel y luego esperamos que alguien nos haga favor de un par de colegas de los que están participando nos hagan favor de presentar a qué resultados llegan y sobre todo cómo llegan a esos resultados. Van a poder compartir también su pantalla. En la parte de abajo está una flecha una flecha negra en un cuadro verde para compartirla y cuando oprimen esto van a poder ver los archivos que pueden compartir. Entonces el que termine y que les vamos a invitar un café, se los vamos a mandar directamente desde México y acá le decimos con un toquecito de alegría, que es un toquecito de tequilita o mezcal. Pero eso es hasta el sábado, no en horas de trabajo. No sé si alguien ya tenga en su pantalla el ejercicio que lo quiera compartir para ver cuáles fueron sus resultados. Sergio, como que te estás animando. Preferiría que fuera alguno de nuestros otros colegas para no monopolizar el micrófono. Pero bueno, aprovecho el espacio para hacer también una reflexión y a propósito de lo que comentaba nuestro colega de Costa Rica sobre la inclusión del sector energético, ¿no? Creo que es bien relevante, ¿no? Y bueno, en México, ustedes lo saben bien, es un sector que representa un porcentaje importante del consumo, no solo por el tema de las pérdidas que refería nuestro colega de Costa Rica, ¿no? Que también son significativas, sino por todos los procesos que significa el consumo de energía en el sector, en este caso eléctrico en México. Ciertamente, y sí también lo pongo sobre la mesa, el pensar que eso significa una complejidad diferente a lo que podríamos implementar dentro del proyecto Mesoamérica. Recuerdo en las conversaciones en su momento que llevaron a la consecución del proyecto Mesoamérica, que se consideró desde luego, ¿no? Todo el aporte del sector energético que era bien relevante en todos los países, pero por tratar de seguir un orden práctico, decidimos en su momento que se enfocara en el uso final de la energía, ¿no? Por sectores productivos, sector residencial, ¿no?
y siempre quedó pendiente, ¿no?, cómo se planteaba la participación del sector energético, ¿no? Lo dejo, digamos, como con esa reflexión, pensando, ¿no?, que quizás valga, pero eso significaría implementar otro programa de este tipo, ¿no? Porque tiene su propia forma de matar las pulgas en el sector energético, ¿no? E involucra, por lo menos en el caso de México, y estoy seguro que en otros países de la región, a otros actores, ¿no? Además de los actores institucionales. Y mi segunda reflexión también tenía que ver con de la información que nos presentaron Juan, José Antonio, muchas gracias, un ejercicio bien interesante que hacen ustedes. Hacer una distinción, si me lo permiten, ¿no?, sin ser riguroso en los términos, entre dos tipos de medidas de eficiencia energética que se puedan implementar en nuestro país, ¿no? Lo que son las medidas asociadas a la tecnología, ¿no? Como ustedes lo mencionaron, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, lo mencionabas ahora, José Antonio, que en el caso de motores, de sistemas de iluminación, una de las opciones es la sustitución, ¿no?, de sistemas, o la introducción o la transformación del mercado para introducir equipos cada vez más eficientes. Pero por el otro lado también están las medidas, si me permiten la expresión, operativas, que tienen que ver con lo que comentábamos en el café pasado, ¿no? Todo este conjunto de herramientas que están asociadas. Voy a citar un ejemplo, por ejemplo, la gestión en el sector público, ¿no? Evidentemente el sector público, en términos de su aporte al consumo de energía en nuestros países, puede no representar algo tan relevante como, por ejemplo, el sector industrial, y en este caso en el consumo de electricidad por motores eléctricos, pero creo que puede ser bien relevante para marcar el camino en términos de lo que se puede hacer de manera programática, sistemática, desde el sector público, ¿no? Ustedes lo conocen bien, ¿no?, la experiencia que tenemos en el programa de la Administración Pública Federal, que es rico por la forma en que ha sido diseñado y la forma en que opera el programa, más que los ahorros que significa, ¿no? Pero sí, digamos, en la forma en que está diseñado el programa, en que opera, y que de alguna manera, como una suerte de sistema de gestión de la energía, ha permitido sistematizar no solo la información, sino la operación, e incluir a los actores en este caso, del gobierno. Digo, hago esas dos distinciones, ¿no?, sobre la forma en que podríamos operar el programa mesoamericano, ¿no?, en términos de lo que es estrictamente programático, ¿no?, que tiene efectos en el largo plazo, como este tipo de acciones programáticas o desarrollo de programas específicos, o lo que, y eso está presente también en la región, y lo he conversado con nuestros colegas de Honduras, con nuestros colegas de El Salvador, que desafortunadamente no están esta mañana, y con nuestros colegas de Honduras, ¿no?, que todavía existe una gran oportunidad para todos estos programas de sustitución. Y bueno, y finalmente, y perdón, también ya no quiero monopolizar el micrófono, pero también hacer la distinción de lo que ocurre a nivel federal o a nivel de gobierno federal de nuestros países, y lo que ocurre a nivel local, ¿no? Porque por lo menos en México, temas como el tema de alumbrado público, bombeo de agua, están más enfocados en la esfera de lo que corresponde a los ayuntamientos, a los gobiernos de las ciudades, ¿no? Y creo que vale la pena también verlo desde ese punto de vista de cómo impacta de manera significativa en el consumo de energía de los gobiernos locales. A lo mejor en el agregado nacional no es tan significativo, pero lo sabemos bien, ¿no? Y en ese sentido tenemos experiencias muy exitosas de lo que ha hecho el FIDE, por ejemplo, trabajando con gobiernos locales, de apoyarlos en la sustitución de sus sistemas de alumbrado público. Entonces, hacer esas tres reflexiones, ¿no? También, y lo hemos comentado en el contexto del PEMURE, ¿no? Cómo también el trabajo que realizamos desde los gobiernos nacionales impacta en lo que está ocurriendo en las ciudades, ¿no? Y en este caso, pues es alumbrado público, bombeo de agua, y desde luego todo el reto que significa el tema de las edificaciones, ¿no? No solo en términos de los equipos que consumen energía en una edificación, sector comercial y de servicios, sino también
todo lo que significa la implementación de sistemas de gestión de la energía para ese sector en particular, que fíjate, y esa es otra vez, perdón, ayer lo comentábamos con otros donantes, el hecho de que, y alguna vez lo comentamos con ustedes, el hecho de que el sector comercial y de servicios en México está mal contabilizado, ¿no? En términos del tamaño del crecimiento que tiene, porque la CFE tiende a clasificarlo dentro del sector industrial y a lo mejor por eso el consumo del sector industrial crece tanto, pero bueno, el tema es también abordarlo desde ese punto de vista de lo nacional frente a lo local. Y ya, ahora sí ya me callo y mejor darle la oportunidad a alguno de nosotros colegas que nos presenten su ejercicio que están haciendo, porque por estar hablando no terminé en mi caso. Buenísimo, Gracias. muchas gracias, Sergio, buenísimo. Y ya está confirmado. Los dos estamos acá en México, nos vamos a echar un cafecito pronto. No sé quién quiera, tal vez Ivana o Alfonso de Costa Rica, presentarnos cómo hicieron el ejercicio. No sé si es afirmativa ficta o negativa ficta. En mi caso estoy atrasado todavía, todavía no lo completo. No, adelante, Alfonso. Entonces, damos unos minutitos más. Mientras, si me permiten, les voy a proyectar la lámina que ya preparó Juan con lo que nos recomendaban de precisamente Alfonso, ver cómo está la estructura del consumo, sin considerar a todos los países que estábamos considerando para que tal vez nos permita ilustrar mejor lo que estábamos conversando. Entonces, esta es la primera, como la teníamos, en donde decíamos que el sector industrial era el más importante, seguido por residencial, etcétera. Ya si le quitamos a México, pues la variación es muy importante, ¿no? El principal sector se convierte el sector residencial, en segundo lugar el comercial servicios y hasta el tercer lugar la parte industrial. Y si quitamos México y Colombia, se mantiene también básicamente la misma estructura, principalmente el sector residencial, sector comercial y finalmente el sector industrial. Y si ya dejamos exclusivamente Centroamérica, se mantiene básicamente en donde el sector residencial es el principal consumidor, el sector comercial y público el segundo y el industrial el tercero. ¿Y esto por qué es relevante? Porque seguramente en sus países cuando hagan el análisis, pues las principales medidas en el sector residencial y comercial están en iluminación y aire acondicionado, ¿no? A diferencia del industrial que está en motores. Entonces, eso también puede ser una reflexión interesante. Muchas gracias, Juan. Juan, les debo decir que es un mago del Excel. A mí me sorprende la velocidad y la precisión con lo que hace todo esto. Entonces, en cuanto haya alguien, bueno, sí, no es una condición, esto siempre, si es posible, compartirnos los resultados de este ejercicio, si no, pues se queda pendiente para el taller y que en principio tendríamos un cuarto taller y ahí podemos ir precisando un poco. El ejercicio es interesante. Me pareció que la forma en que lo armó Juan es muy atractivo porque nos dice primero cuál es el nivel de consumo con la información más reciente que se tiene, que es 2020 en OLADE, y la estructura del consumo por sector. Entonces me parece que es muy útil como herramienta para tratar de avanzar en esto de contar con más información. No sé si alguien quiere presentar. Si gusta lo puedo compartir, pero no estoy seguro que esté bien. No, muchas gracias. No, seguramente está bien. Es un ejercicio y el tema aquí es que platiquemos. Adelante. Gracias, Alfonso. Déjame ver. Esta es la hoja, ¿verdad?
Sí, señor. Pues no sé si estoy bien, porque estos datos no se pueden modificar, ¿verdad? Los de el consumo por sector. Son los que tomamos de OLADE. En la hoja ahora Ok. no se podrían, pero son los que tomamos de OLADE. Seguramente tienen datos más actualizados, pero a nivel de ejercicio creo que es útil, a menos que haya una diferencia muy notable, Alfonso. Ok, no está bien. Y los datos se llenaran, son estos, ¿verdad? El porcentaje de ahorro estimado. Es correcto. Sí, bueno, aquí coloqué un 5% para motores, muy estimado, ¿verdad? Considerando que los motores ya trabajan muchos en alta eficiencia. Para los compresores también. Para iluminación un 15%. Tal vez podría ser más, ¿verdad? Porque en iluminación sí se pueden lograr importantes ahorros. Y en refrigeración y aire acondicionado un 20%. Esos fueron los datos que introduje. Excelente, Alfonso, muchas gracias. Y esto se refleja, como se ve aquí en lo que está proyectando Alfonso, en que un potencial estimado de ahorro sería del 12,4%, y que los sectores en donde se registrarían los mayores ahorros es en el sector residencial, seguido por el sector comercial, y ya en menor proporción en el sector industrial, apenas un ahorro del 0,8%, y en el sector agropecuario, pesca y minería del 0,3%, ¿no? Y ese es el ejercicio, ¿no? Darnos una idea que efectivamente, siendo, como bien lo señalaba Alfonso, en este caso tal vez conservadores, pues da una idea de que el esfuerzo vale la pena por el potencial de ahorro existente. Muchísimas gracias, Alfonso. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. Si no es el caso, si les parece bien, seguimos con lo que tenemos preparado para presentarles, y les voy a volver a compartir mi pantalla. Lo siguiente es un ejercicio de priorización. Ahí está. Y la idea es plantear tanto los criterios para priorizar como los sectores y las medidas. Entonces, entre los criterios son lo que habíamos platicado: qué tan importante es en el consumo total el consumo de ese sector, qué tanto es el potencial de ahorro. Hay sectores que por diversas razones han avanzado más que otros. ¿Cuál es la disponibilidad tecnológica? Decíamos por eso la relevancia de la normalización, de la reglamentación técnica para contar con equipos de eficiencia energética, las capacidades locales, el interés del sector, apoyos fiscales u otros estímulos o mecanismos financieros, ¿no? Y aquí en los sectores industriales se mencionan algunas acciones. En el sector industrial, por ejemplo, la parte de cogeneración, reemplazo de equipos ineficientes, aislamiento de caldera, cambio de trampas, qué sé yo, para cada uno de ellos. Y entonces, para este propósito, lo que definimos y les pedimos que, bueno, ya dejo a Juan para que hagan un ejercicio similar al cuestionario de ayer, en donde vamos a poder, digamos, priorizar criterios, sectores y medidas, y vamos a ver el resultado de esta priorización que ustedes hacen de acuerdo con la información y experiencia que tienen en sus respectivos países. Adelante, Juan. Creo que está así. Gracias, José Antonio. Gracias. Listo, entonces tenemos ahí el código QR, igualito que lo hicimos en nuestra sesión anterior. Si gustan darle clic o si gustan copiar, mejor dicho, la liga, cualquiera de las dos formas funciona bien. Y voy a compartirles mi pantalla para ir contestando estas preguntas que son muy simples, pero quisiera que no se perdieran
en las respuestas o en entender la lógica. Entonces, ¿podrías dejar de compartir, José Antonio, para compartir yo mi pantalla, por favor? Bien. Listo, entonces, igual les pedimos como primer punto si nos pueden poner su correo electrónico para que podamos utilizar la información más adelante y seleccionar el país su país de origen. Esa sería la primera de las preguntas. Y ponerle en el botón Next. Entonces, si hasta ahí todos nos van siguiendo, nada más repito, era escanear el código QR o copiar la liga y los lleva directamente a esta pantalla. No hay que darle ningún código ni ninguna otra instrucción. Los lleva directamente a esta pantalla. Incorporar aquí en esta sección su correo electrónico, seleccionar su país y darle Next. Los lleva a la siguiente pantalla, que es el tema de priorizar los criterios. Y entonces aquí el ejercicio es similar a lo que hicimos la semana pasada. ¿Qué prioridad ustedes asignarían a cada uno de estos criterios? Del 1 al 6, por ejemplo, apoyos o estímulos fiscales, ¿qué prioridad pudiera tener? O capacidades locales, la disponibilidad tecnológica. Yo estoy seleccionando únicamente para que me permita avanzar en el cuestionario, pero ustedes, de acuerdo a sus criterios, ¿qué prioridad le asignarían a cada uno de estos criterios de priorización? Por ejemplo, la importancia en el consumo es parte de lo que estuvimos platicando hace unos momentos. El interés que pudiera haber del sector en ciertas medidas, o el potencial que pudiera tener cada una de esas medidas, o sí, cada una de esas medidas de eficiencia energética de ahorro, potencial de ahorro. Ninguno de los criterios puede tener la misma prioridad, cada uno tiene que tener distinta, y el orden en el que está presentado es en orden alfabético para no hacer que alguna tendencia hacia la respuesta, ¿no? Entonces damos un par de minutos un minutito ahí para que ustedes definan. El criterio 1, que es el de apoyos, estímulos fiscales, incluye también mecanismos de financiamiento disponibles. Así es. Y el 1 es el más importante y el 6 el menos importante. Creo que ya podríamos ir al siguiente, Juan. Perfecto. Después de que terminen, si tienen alguno repetido, les va a mandar este mensajito, esto rojo, o si les falta alguno, les va a mandar un mensaje rojo. Entonces, una vez que ya lo completaron, ya se quita el mensaje rojo y sería darle en Next nuevamente. Y pasamos a la sección de sectores, que también ya comentamos hace un momento. De acuerdo con lo que platicamos y de acuerdo a su conocimiento también, ¿qué prioridad asignaría a cada sector para implementar medidas de eficiencia energética? Lo tenemos igual ordenado por orden alfabético, es la misma lógica del 1 al 5, cuál tendría una mayor prioridad, el 1, y el 5 es la que tuviera menor prioridad.
Pues, si les parece bien, damos ahí un momentito. Y una vez que tengan sus respuestas, igual aquí estoy haciendo a propósito, repitiendo la prioridad en estos dos para que me salga este mensaje rojo y no me deja avanzar, me regresa a la misma pantalla, ¿no? Una vez que ya están contestadas correctamente, entonces le ponemos next y ya nos manda a la siguiente sección. En esta sección es ya en cuanto a las medidas de eficiencia energética. Y en este caso es en el sector industrial. Y así iremos en el sector industrial, en el sector residencial, en el sector comercial, en el sector público y en el sector de agricultura, minería y pesca. Entonces, repasando un poco algunas de las medidas de eficiencia energética, como pudieran ser en la industria: cogeneración, reemplazo de equipos ineficientes, aislamiento de calderas, cambio de trampas de vapor y reemplazo de quemadores. ¿Cómo los priorizarían? Cogeneración pudiera ser el 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta 5, y así nos iríamos por cada uno. Nada más un recordatorio: cogeneración es la generación simultánea de vapor y electricidad. Entonces hay procesos en la industria que requieren vapor y ese vapor también se puede pasar bajo ciertas condiciones por una turbina para generar energía eléctrica. Estuvimos viendo, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua en donde se utilizan el biogás que se genera de los lodos, y ese biogás generalmente se utiliza en una caldera para calentar los lodos en este proceso que se sigue en estos sistemas operadores de agua. Y lo que veíamos es que no se aprovecha todo ese biogás y se puede utilizar para generar más vapor y ese vapor genera electricidad, y eso es lo que se llama cogeneración. La cogeneración es posible tanto a nivel industrial como a nivel de plantas de tratamiento de agua, o también microcogeneración, por ejemplo, en hospitales y hoteles que requieren tanto electricidad como vapor para calentamiento de agua, para procesos de lavandería, etcétera, ¿no? Entonces, son de los temas relevantes, ¿no? La relación de medidas no es exhaustiva, sería un proceso mucho más largo, es simplemente tener alguna idea del ejercicio como tal que nos permita reflexionar de cómo orientar metodológicamente los esfuerzos para tener un buen diagnóstico, lo cual nos va a servir a nosotros mucho para preparar el café virtual de la próxima semana, que vamos a plantear alguna idea de hoja de ruta para impulsar, tomando como base lo ya planteado en el PEMURE. Excelente. Pues entonces, si les parece bien, pasamos al siguiente, que es la misma lógica, pero para algunas medidas en el sector residencial: iluminación, aire acondicionado, aislamiento térmico o control. Y todos estos avances, y creo que es algo relevante cuando hablamos de ciencia energética, es todo el tema de digitalización que tiene que ver todos los sistemas de seguimiento, monitoreo y control, ¿no?
Como ustedes saben, ya, por ejemplo, hay equipos de iluminación o dispositivos para equipos refrigeradores o equipos de aire acondicionado, en donde se puede estar monitoreando el consumo desde el teléfono celular, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, no hay nadie en el lugar y uno puede observar que se quedó prendido el equipo de aire acondicionado, o áreas de iluminación que no deberían estar encendidas desde el teléfono móvil, se puede operar el equipo y apagarlo, por ejemplo, o encenderlo para que antes de llegar a la casa se tenga una temperatura adecuada, o encender las luces por temas de seguridad, y también controles, sensores de presencia en ciertas habitaciones. Es decir, todo el tema digital es al que nos referimos con control, que es una medida que también reporta ahorros que hacen muy rentables las inversiones en este tipo de acciones de control a través de los avances que ha habido en digitalización. Y el aislamiento térmico, que se refiere al uso de materiales desde poliuretano espleado, otros en techos o muros de mayor insolación, pero también, por ejemplo, al uso de películas térmicas o incluso a ventanas de doble vidrio que también reducen significativamente la ganancia de calor al interior de las edificaciones, ya sea viviendas o edificios. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, que es en el sector comercial y servicios. Aquí los temas son, las medidas que tenemos para este ejercicio de eficiencia energética es microcogeneración, aire acondicionado, conservación de alimentos, iluminación, bancos de hielo, sistemas de control de operación. Muy probablemente lo que está ocurriendo es que se duplicó algunos, si quieres mostrar cómo se duplican y por eso aparece el letrero rojo abajo, seguramente se duplicó la definición de una prioridad. Cada acción solamente puede tener una prioridad, no se puede repetir ninguna prioridad para los criterios. Seguramente por ahí ese es el tema que está provocando que no se pueda avanzar. Estoy dando respuesta al mensaje. Ya parece que ya se resolvió. Y aquí solamente mencionar que hay algunas acciones que no necesariamente implican un ahorro en ahorro de energía, pero sí un ahorro en la facturación eléctrica, sobre todo en tarifas horarias. Y esto es referido a los bancos de hielo, por ejemplo, o a sistemas de control automático de demanda, que lo que buscan es desplazar el consumo a los horarios en que es menor la tarifa. Y el banco de hielo, lo que generalmente voy a poner en muchos casos, el pico de demanda está en las horas de la noche y ahí es más alta la tarifa. Entonces, lo que se busca con el banco de hielo es generar electricidad para que produzca hielo, y ese hielo utilizar, son bancos de hielo, es algo más sofisticado que simplemente generar hielo, pero esos bancos de hielo que se generan en la mañana permitan utilizar ese frío en la noche, que son las tarifas más altas, insisto, cuando hay tarifas horarias. Si quieres podemos avanzar a la siguiente, Juan. Perfecto. Ahora es el sector público, las medidas de eficiencia energética en el sector público, como pueden ser iluminación en edificios, aire acondicionado en edificios, alumbrado público o tratamiento y bombeo de agua. Alumbrado público sigue siendo uno de las oportunidades interesantes que hay.
para cambiar el tipo de lámparas al tipo de lámparas LED que son más eficientes. Es cierto que no en todas las aplicaciones alumbrado público es recomendable LED, en su mayoría, pero también, además de esto, otra de las medidas, por ejemplo, son los atenuantes de los niveles de iluminación. Por ejemplo, hay vialidades que requieren que hay mucho menos circulación en la madrugada y ahí se puede atenuar el nivel de iluminación. Ahora, siempre también es importante, y lo que hemos identificado en estudios en diferentes países de la región, es que hay zonas que están sobreiluminadas, es decir, es una potencia de la lámpara mayor a las necesidades que se requiere, que tienen que ver también con temas de seguridad. Y otro tema muy interesante en el caso de alumbrado público es utilizar toda la parte del luminario para instalar otro tipo de medidores, que puede ser medidor de contaminantes criterio, que puede ser de niveles de intensidad de ruido, pueden ser tráfico vehicular, es decir, y aquí vemos de los beneficios adicionales que se pueden obtener al cambiar una tecnología eficiente por otra eficiente, que, insisto, permite instalar otro tipo de dispositivos aprovechando esa infraestructura que para otros fines que son de seguridad, temas ambientales, temas de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se combinan estos tipos de acciones. Otro tema también es, obviamente, el uso de fotoceldas que permiten el encendido o apagado automático del alumbrado público en función del nivel de iluminación natural que se puede dar en ciertas horas del día, y también el mantener un sistema de control de la operación para hacer un reemplazo efectivo. Hay que tomar en cuenta que en los ahorros económicos de las medidas de eficiencia energética hay que considerar que generalmente los equipos más eficientes tienen una vida útil mayor. Esto significa que se ahorra económicamente también al evitar el reemplazo de tecnologías ineficientes que tienen una menor vida útil. Excelente. Y pues pasamos a la última sección, que sería las medidas en el sector de agropesca y minería. Y con la misma lógica, seleccionar la prioridad que le asignarían a motores, a medidas en el tema de bandas transportadoras, refrigeración y conservación de alimentos o sistema de bombeo agrícola. Y este último de bombeo agrícola tiene generalmente beneficios adicionales, porque también al hacer una revisión de los sistemas de bombeo agrícola, además de reducir el consumo de energía, se reducen las pérdidas de agua, que el agua, evidentemente, y como todos sabemos, es uno de los grandes retos que enfrentamos como humanidad. Entonces volvemos a ver los co-beneficios de la eficiencia energética que le dan mayor relevancia a este tipo de acciones. Bien, una vez que hayan terminado de contestar esta sección, ya les aparece el botón de enviar. Y aquí, si nos hacen favor de enviar sus respuestas, damos un momentito y si les parece bien, vemos los resultados que obtuvimos. Bien, pues si les parece bien, vamos viendo los resultados. Hasta el momento tenemos 6 respuestas. Tenemos participación o respuestas de 5 países. La prioridad que le darían a los criterios
tenemos estos resultados. En cuanto a la prioridad 1, la máxima prioridad sería tener apoyos o estímulos fiscales. Y permítanme asegurar, sí. La prioridad 2, la roja, sería por el potencial de ahorro y por las capacidades locales, de manera, digamos, empatada. La prioridad 3 sería la disponibilidad tecnológica. Perdón, estoy diciendo prioridad, pero es el criterio de priorización. El tercero sería por la disponibilidad tecnológica. La cuarta sería por la importancia en el consumo. El cuarto criterio de priorización que tuvo más, fue más seleccionado fue el de por la importancia del consumo. El quinto sería el interés del sector en las medidas de eficiencia energética. Y el sexto está bastante dividido, pero está entre el potencial de ahorro y la disponibilidad tecnológica. Y aquí es importante señalar que sí, nuevamente son criterios enunciativos que se puede precisar más de acuerdo a la coyuntura, al contexto de cada país y a la región. Y hay indicadores bien interesantes, ¿no? Que es el interés del sector. Y ahí se refiere también mucho a la comunicación, ¿no? A cómo transmitir los beneficios, las ventajas, la rentabilidad de la eficiencia energética. Excelente. Con la misma lógica vemos la gráfica de, bueno, cómo se presentan los resultados en cuanto a los sectores. La prioridad 1, que sería el sector residencial. La prioridad 2 sería comercial y servicios. La 3 sería pues el público también empatado con comercial y servicios. La 4 sería público y después industrial. Y la quinta, agro, pesca y minería. Que estos ejercicios lo que permiten es tener alguna idea consensuada de la opinión de quienes participan en ellos. Y si se fijan, la priorización tiene bastante sentido, ¿no? En términos de los criterios que se definieron y donde sector residencial aparece como la prioridad número 1, seguida por la parte comercial y servicios y la parte pública. Así es. Bien, y en cuanto a las medidas, aquí me voy más rápido porque son un poquito más, pero la mayor prioridad, por ejemplo, en la industria podemos ver reemplazo de equipos ineficientes. Aunque la misma cantidad de personas opinaron que sería prioridad 4, ¿no? Cogeneración parece bastante importante también, de acuerdo a sus percepciones. Y aislamiento de calderas y al último reemplazo de quemadores, ¿no? En cuanto al sector residencial, por mucho se identificó como la prioridad más alta el tema de iluminación y control el menos prioritario. En cuanto al sector comercial y servicios, la prioridad más alta se vio en iluminación, después aire acondicionado y conservación de alimentos, y la prioridad más baja estuvo tal vez al mismo nivel la microcogeneración y bancos de hielo. En cuanto al sector público,
Aire acondicionado en edificios, esto se identificó como la principal prioridad, y tratamiento y bombeo de agua como la menor. Y por último, las medidas de eficiencia energética en el sector agropecuario, pesca y minería se identifica como la de mayor prioridad, el tema de refrigeración y conservación, y bandas transportadoras como el de la prioridad más baja. Y esos serían los resultados que tuvimos del ejercicio. Muchas gracias, Juan. Abrimos nos quedan 10 minutitos si alguien quiere hacer comentarios. Y nuevamente, no es un ejercicio más para invitar a la reflexión que para llegar a resultados ya totalmente precisos. Sí nos va a ser de mucha utilidad para el taller el café del martes, en donde vamos a plantear una posible hoja de ruta, insisto, alineado al programa. Entonces dejamos abierto el micrófono para sus comentarios, la doctora From, el director Eduardo Lauch, y cualquier otro colega participante, y también, por supuesto, para nuestros colegas del BID. Un breve comentario nada más. Digamos, de los ejercicios que hicimos ahora, me parece importante, o sea, uno de los temas más relevantes para un plan es considerar el ahorro en el sector residencial, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica es el de mayor consumo, por los datos que vi, me parece que en Centroamérica también. También es el que podría tener mayor potencial de ahorro, ¿verdad? Y impacta, por lo menos en nuestro caso, el tema de la demanda, no solo de la energía, sino de la demanda, ya que es el que produce los picos al sistema. Entonces, un tema a tener en cuenta también, no solo el consumo de energía, sino el impacto en la demanda que se pueda tener y que podría verse beneficiado con programas, por ejemplo, como el de iluminación en los picos de la noche. Solamente. Excelente, muchas gracias, Alfonso. Sí, es muy importante, es vital hacer análisis también del impacto en la demanda, tanto del consumo sectorial como del tipo de tecnología utilizada. Iluminación tiene un impacto directo en los picos de demanda, ¿no? Y los picos de demanda, pues evidentemente significan inversiones altamente costosas, porque esa generación en el pico pues permanece sin utilizarse durante los valles, ¿no? Entonces es un tema muy importante también para programar las inversiones en la expansión de la capacidad de generación. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Iracema. No sé si quieres comentar algo antes de retirarte, sino ya para que puedas ir a tu otra reunión. No, mil gracias, José Antonio. Un abrazo y saludos a todos. Igualmente, gracias, Iracema. Yo quisiera aprovechar para agradecerle a Iracema y por supuesto a José Antonio y también a Juan por todo ese acompañamiento tan valioso y por este ejercicio que creo que nos permite de una manera deductiva ir llegando a esa actualización que es clave para este año. Y de igual manera agradezco a Costa Rica en su condición de presidencia permanente, pro tempore, y por supuesto a México, nuestra presidencia permanente. Así que gracias a todos. Nos vemos en el próximo Café Virtual.
Muchas Gracias, buen día. gracias. Muchos saludos. Buen resto del día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Muchas Saludos. gracias. Cuídense, Buenas hasta luego. tardes. Bye. Gracias, buenas tardes a todos. Feliz tarde. Muchas gracias.